Y obviamente lo que veamos hoy día también lo pueden ocupar para la tarea 1. Y eso, la pizarrita de siempre. Aquí yo llevo todas las cosas que hemos visto. Por si hay dudas, no subimos nomás y listo. Y entonces aquí vamos a empezar la ayudantía 4 o 5, no sé, por ahí. Y vamos a empezar con los mismos ingredientes de siempre, ¿cierto? Con un grupo, vamos a dar una definición. Entonces sea G, un conjunto con su operación, un grupo, y vamos a tomar un elemento en G. Nosotros sabemos que G es no vacío, porque es un grupo, y vamos a tomar uno de esos elementos que exista en G, y un A en G. Pero cualquier elemento que a usted se le ocurra. Lo que vamos a definir ahora va a ser el subgrupo. Recordando lo que era un subgrupo, era un grupo más pequeño que estaba dentro del grupo G, con la misma operación, eso también es importante. Y a partir de este elemento vamos a construir un subgrupo que va a depender de este elemento, que se va a llamar el subgrupo generado por A. Entonces se define esto como llavecita A o corchete A como todas las potencias que yo pueda hacer de A. O sea, yo tomo mi elemento A en G, cualquiera que me haya tomado, y empiezo a operarlo. Lo opero una vez, eso lo meto en un conjunto. Lo opero dos veces, consigo mismo, obviamente, lo meto en el mismo conjunto. Lo opero tres veces y así voy, hasta incluir todas las potencias que se me ocurran. Y ojo que aquí nos dice en Z, ¿cierto? También puedo hacer con potencias negativas. Recuerden que operar potencias negativas, o sea, si por ejemplo, si yo quiero hacer A a la menos 2, lo que tengo que hacer es tomar el inverso de A y eso operarlo dos veces. Y eso, eh, a partir de ese algoritmo de tomar un elemento en G e ir operándolo hartas veces y tomar ese conjunto con todos esos elementos que resultan, eso siempre nos resulta en un subgrupo de G. Entonces, se define esto de aquí, así, como el subgrupo generado por A. Bueno, se define así y se llama subgrupo generado por A. El subgrupo generado por A. Eh, por A. ¿Sí? Entonces, yo tengo un grupo y tomo cualquier elemento del grupo y hago esto, de ir operándolo consigo mismo tantas veces como quiera y todos esos resultados los voy metiendo en este conjuntito. Eso siempre me va a resultar en un subgrupo, siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque si se fijan, como n están los enteros, yo puedo siempre tomar el cero, puedo tomar a la cero, y eso siempre me va a resultar en la identidad. Por lo tanto, por lo menos va a estar la identidad. Me puedo tomar cualquier potencia y siempre me puedo tomar la potencia negativa. Por lo tanto, todo elemento va a tener inverso. Va a ser asociativo porque estamos dentro de un grupo que ya era asociativo. ¿Qué más me falta? Y si yo opero dos potencias de esta forma, eso siempre me va a resultar en una nueva potencia de acá, porque esto va a estar en los enteros. Por lo tanto, esto estaba ahí en el generado por A, esto estaba en el generado por A. Aquí estoy yendo un poco demasiado desordenado. No quiero extenderme mucho con esto. Y esto también va a estar en el generado por A. O sea, en definitiva, esto de aquí es siempre un subgrupo de G. Ustedes lo pueden comprobar, no es tan complicado. O incluso pueden ocupar la técnica que vimos en la ayudantía pasada, eso de tomar un elemento, tomar otro, operar el primer elemento con el inverso del otro, elementos completamente arbitrarios, y ver que el producto siempre se mantenga en el conjunto candidato a subgrupo, y también comprobar que sea no vacío, para ver que estemos trabajando con algo que exista. O sea, que exista en términos de que tenga algo dentro. Entonces eso es un subgrupo.
sea, se puede demostrar que esto es siempre un subgrupo de G. Vamos a ver un ejemplo, a ver. No había pensado en un ejemplo, pero... Ah, no, ya. Y antes de eso... Ah, no, ya, sí, veamos un ejemplo mejor, como para que nos quede más claro esto. Vamos a tomar Z con la suma, ¿sí? A los números enteros con la suma, eso es un grupo. Y podríamos tomar cualquier elemento de Z. Tomemos el 2, por ejemplo. Entonces, esto es un grupo y sea 2 perteneciente a Z. Estoy tomando el número 2. Voy a armar el subgrupo generado por 2. Entonces, yo lo que hago es empezar a tomar potencias de 2. Noten que aquí las potencias, en este caso, bueno, aquí quizás se me fue decirlo, pero esto se define así, ¿cierto? Con la operación del grupo, operarlo n veces. Por lo tanto, si estoy en un grupo que es aditivo, como es Z con la suma, estos puntitos son sumas en realidad, ¿cierto? O sea, este puntito es completamente en general. Va a depender de la operación con la cual yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando con funciones, esto probablemente sean composiciones de funciones. Si estoy trabajando en un grupo multiplicativo, como los complejos sin el cero, esto probablemente sean productos. Siempre me suena la alarma a esta hora. Perdón. Y si estoy trabajando con un grupo aditivo, estos puntitos son sumas. ¿Sí? Por lo tanto, en notación aditiva, esto podría verse como un n por a. ¿Sí? Pero uno, para denotarlo en general, lo pone como a la n. Entonces yo voy a armar el subgrupo generado por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el número 2 y voy a empezar a operarlo consigo mismo las veces que quiera. Y vamos a ver qué cosas nos van a resultar. Entonces, por ejemplo, yo puedo operar al 2 una vez. Y eso me va a resultar en el 2. ¿Cierto? Estoy haciendo 2 elevado a 1, que es 2. Entonces, ese va a ser un elemento en el generado de 2. Pero yo también puedo operar al 2 dos veces. ¿Sí? Operar al 2 dos veces es sumar 2 dos veces. O sea, es hacer 2 más 2. No es hacer 2 elevado a 2 y eso que me dé 4. No es... ¿qué está? Sí. No es hacer 2 a la 2 y eso multiplicar 2 por 2. ¿Cierto? Estoy sumando 2 porque esa es la operación en el grupo. Entonces yo puedo hacer 2 más 2. Después puedo hacer 2 más 2 más 2, 3 veces. ¿Sí? Y así puedo ir hasta el infinito, puedo sumar esto 4 veces si quiero. Así. Entonces aquí pueden ver que aquí nos da el 4, aquí nos da el 6, aquí nos da el 8, y probablemente después nos dé el 16, y nos den puros múltiplos de 2, ¿cierto? Pero yo también puedo hacer, bueno, aquí van a estar todos los múltiplos de 2, si se dan cuenta. Si yo sumo al 2 reiteradas veces, eso siempre me va a dar todos los múltiplos de 2 positivos. Pero yo también puedo tomar la potencia a la 0, ¿cierto? O sea, puedo tomar n como 0. En ese caso, tendría que ser 0, ¿cierto? Porque estaría haciendo 0 por 2. En ese caso. Estaría sumando al 2 0 veces, algo así. Entonces aquí nos resultaría en el 0, que va a ser el neutro del generado por el 2, y puedo ir tomando potencias negativas ahora. Potencias negativas entre comillas, ¿cierto? Respetando esta notación en general, pero en realidad aquí serían múltiplos porque estamos trabajando en un grupo aditivo. Entonces aquí yo podría tomar el menos 2, el menos 4, el menos 6, el menos 8, el menos 10, etc. Entonces, en definitiva, el generado por el 2 me van a quedar puras múltiplos de 2. Entonces, yo puedo ver que el generado por el 2 va a ser entonces, por ejemplo, puntito, 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 menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿Sí? Y esto uno lo escribe casi siempre así, como 2 por z. Y esto es siempre un subgrupo de z. Entonces, fíjense que yo me tomé el 2 acá y me pude haber tomado cualquier otro elemento. Me pude haber tomado, por ejemplo, el 3, y me hubieran salido todos los múltiplos de 3.
me hubiera tomado, por ejemplo, qué sé yo, el 10, todos los múltiplos de 10, etcétera. Ahí se van obteniendo distintos conjuntitos dependiendo del número que yo me tome. ¿Sí? Y entonces esto va a ser el subgrupo generado por 2. Entonces yo me paro en un grupo, tomo cualquier elemento en el grupo y siempre puedo formar un subgrupo con eso. ¿Qué pasa si tomamos el 1, por ejemplo? Entonces, si se dan cuenta, si tomamos el generado por el 1, lo que voy a hacer es ir sumando unos y ir formando elementos que sean sumas de 1. Por tanto, voy a tomar el 1, después voy a tomar el 1 más 1, que es 2, voy a tomar el 1 más 1 más 1, que es el 3. Si se fijan, ahí vamos a obtener a todos los naturales. Asimismo, puedo tomar el 0, y que puedo tomar el 0 por 1. Y después puedo tomar todas las potencias negativas, todos los múltiplos negativos de 1. Entonces ahí formaría todos los naturales negativos. O sea, uno puede mostrar que el generado por el 1 es justamente todo Z. ¿Sí? O sea, el 1 es bien especial porque el subgrupo que me forma es de hecho todo Z. ¿Sí? O sea, Z es siempre subgrupo de sí mismo, ¿cierto? Porque es un grupo que está contenido en sí mismo. Por lo tanto, el 1 es bien especial porque me genera todo el conjunto. El 2 no tanto, el 2 me genera solamente los múltiplos de 2. O sea, faltan un montón de números ahí. Todos los impares. Pero el 1 me rescata tanto a los impares como a los pares. Y los números que tienen esta propiedad, o no necesariamente números, dependiendo en el contexto que estemos trabajando, en el grupo en el que estemos trabajando, que me generen todo el grupo, van a ser bien importantes. Y es de la definición que viene ahora. Entonces, un grupo G se dice cíclico. Se dice cíclico si, solo si existe un elemento en el grupo, algún elemento en el grupo, el que sea, tal que G es igual al subgrupo generado de ese elemento. O sea, devolviéndonos al caso anterior, Z sería cíclico porque es el subgrupo generado del 1, ¿cierto? Y el 1 es un elemento en Z. O sea, lo que nos está diciendo esto, visto de otra forma, es que todo elemento en G se puede escribir como una potencia de A, de este elemento que existe. Entonces, los grupos que cumplen esto son cíclicos. ¿Sí? O sea, esto es sí, solo sí. Quizás para que se entienda bien esto, recordemos que esto era potencias de A. Nuevamente entendiéndose potencias de A como A operado n veces con la operación que hay en el grupo, en este caso puntito, pero puntitos en general. Entonces esto es sí, solo sí, para todo G en G, o sea, cualquier elemento en G, yo siempre lo puedo escribir como potencia de A, ¿cierto? Porque estos dos conjuntitos son lo mismo. Entonces cualquier elemento en G existe alguna potencia, digamos algún J, algún entero, tal que G es igual a la J. O sea, todos los elementos de G yo los puedo escribir en términos de A. O sea, todos los elementos de G viven efectivamente en el generado de A. O sea, todos los elementos de G se pueden escribir así. Y esta es la definición más importante de todo lo que veremos hoy día. Cuando un grupo es cíclico, cuando es generado por algún elemento. Cuando existe algún elemento en G, tal que su subgrupo generado me da G completo. Entonces, bajo esta definición podemos decir que entonces Z es cíclico porque es generado por el 1. O sea, cualquier entero se puede escribir como el mismo entero por 1, básicamente estoy diciendo. Entonces aquí, por ejemplo, Z con la suma es cíclico. Si hay dudas, me van diciendo nomás, que a lo mejor voy muy rápido. Recuerden que estoy sin lente, así que me cuesta ver un poco ahora. No. Si hay dudas, me hablan por el micrófono, no. Entonces Z con la suma es cíclico.
Y la intuición, por ejemplo, nos dice que R no puede ser cíclico, ¿cierto? Como R con la suma, ¿cierto? Es bien difícil pensar en un elemento en R, tal que si yo lo sumo varias veces, me forme a todos los reales, ¿cierto? Porque si me tomo, por ejemplo, un entero, yo jamás, mediante una suma de enteros, voy a poder obtener, por ejemplo, a pi, que es un real. Por lo tanto, los reales, la intuición nos dice que no es cíclico. Podríamos demostrarlo. Entonces, los reales con la suma no es cíclico. Podríamos hacerlo por contradicción, ¿cierto? Vamos a suponer que los reales con la suma, si es un grupo cíclico, y vamos a llegar a alguna contradicción. Entonces, aquí hagamos quizás la demostración. Entonces, supongamos que R con la suma si es cíclico. ¿Qué quiere decir que sea cíclico? Que existe un elemento en los reales tal que su grupo generado me da todos los reales, me da todo R. Entonces, como es cíclico, estoy suponiendo que es cíclico, eso implica que existe X, por ejemplo. Yo no sé qué número es X, ¿cierto? Pero algún real tal que R sea igual al generado de ese real. ¿Sí? Recordando que el generado en este caso es X a la N, con N en los enteros. Y como estamos en un grupo aditivo, lo que estoy haciendo en realidad acá es sumar X N veces. Por lo tanto, esto, para una notación más conocida, es lo mismo que NX. ¿Sí? No estoy multiplicando X N veces, ojo. Aquí hay que respetar esto de aquí. Entonces tengo que R se puede escribir de esta forma. O sea, perdón, sí, eso. R se puede escribir de esta forma. Y lo que estoy diciendo más profundo es que cualquier real yo lo puedo escribir de esta forma. El real que a usted se le ocurra. Entonces, por ejemplo, bueno, eso implica que todo real, digamos R, todo número real R, para todo número real R, tiene que existir un monito acá, ¿cierto? Un Z, un elemento en Z, tiene que existir N en Z, tal que R se puede escribir como N por X. ¿Sí? Cualquier real yo lo puedo escribir como un múltiplo de X, como N por X. Cualquier real. Y esa es la clave, de que cualquier real se puede escribir así, es bien raro. Porque si cualquier real se puede escribir de esta forma, en particular, yo puedo escribir al real X medios, y recordemos que X es un real, por lo tanto, si lo divido en dos, también sigue siendo un real. X medios también se podría escribir de esta forma, ¿no? Porque también es un número real. Como aquí hay un para todo, el número real que a usted se le ocurra, pi, el número phi, el número áureo, el raíz de 2 elevado a raíz de 2, todos esos se pueden escribir como n por x. Y en particular, también, x partido en 2. ¿Sí? Entonces, esto debe suceder. Entonces, en particular, para r igual a x partido por 2, esto tiene que ser un real, tiene que existir un entero, tal que x partido por 2 tiene que ser n por x. ¿Sí? Y aquí quizás se empieza a ver la contradicción. Aquí, evidentemente, el x tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? O sea, si yo pongo aquí x igual 0, supongamos que x sea 0. Si yo pongo x igual 0 acá y que r sea el generado por el 0, no tiene nada de sentido, ¿cierto? Porque sería sumar el 0 hartas veces y eso no me va a formar ningún otro real más que el mismo 0. Por lo tanto, aquí, evidentemente, el x tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Este x que existe tiene que ser distinto de 0. No puede ser 0 porque se llegaría a otra contradicción, ¿cierto? Como estamos buscando una contradicción, con x igual 0 se llega a otra contradicción.
Entonces, como x es distinto de 0, lo podemos cancelar. Podemos dividir por x a ambos lados. Y esto entonces nos quedaría que un medio tiene que ser n. Pero n es un entero. Y eso implicaría que un medio es un entero. Y eso está malo, ¿cierto? No, un medio no es un entero. Por lo tanto, R no puede ser cíclico, porque pasa esto de aquí. Y de una manera similar uno puede mostrar, por ejemplo, que Q no es cíclico, que Q con la suma no es cíclico. Y bueno, los enteros sí son cíclicos, ¿cierto? Los enteros sí se salvan. Y los naturales tampoco son cíclicos porque ni siquiera son un grupo, ¿cierto? Necesitamos que sea un grupo. Y los irracionales también, pues lo mismo. Pues los irracionales con la suma tampoco forman un grupo porque no son cerrados bajo la suma. Y eso. Otros ejemplos de grupos cíclicos, que supongo que que es de los más importantes, es el grupo de los enteros módulo n. Entonces, este grupo, con la suma, es un grupo cíclico. Es un grupo cíclico y finito. En eso se diferencia con Z. Z era un grupo cíclico pero infinito. ¿Sí? Y ZN va a ser ZNZ, es un grupo cíclico y finito, que va a tener cardinalidad n, o orden n, como se dice en teoría de grupos. Entonces, y por eso les decía que los cíclicos son súper pocos, porque si yo encuentro cualquier cíclico que es infinito, yo puedo ver que ese otro cíclico infinito en realidad es Z. Uno puede mostrar que es isomorfo a Z. Cualquiera, el grupo cíclico e infinito que usted encuentre, ese va a ser igual a Z. No igual en términos de que van a ser números enteros, sino igual en términos algebraicos, que yo puedo encontrar un isomorfismo entre Z y ese otro grupo. Y lo mismo va a pasar con ZNZ. Yo puedo encontrar cualquier grupo, bueno, este es finito, de orden n. Finito de orden n. Si de orden n me refiero a que tiene n elementos el grupo. Lo mismo con esto de acá. Yo encuentro cualquier grupo cíclico finito de orden n, ese necesariamente tiene que ser isomorfo a ZNZ. Y no hay más grupos cíclicos, ¿cierto? Porque los finitos van a ser isomorfos a alguien de este estilo y los infinitos van a ser isomorfos a Z siempre. Por eso digo que son poquitos, salvo isomorfismos. Entonces este grupo es cíclico porque es generado por la clase del 1. Entonces este cíclico, pues, esto es generado por la clase del 1. ¿Cierto? Si yo sumo el 1 varias veces, entonces yo tengo el 1, lo voy a sumar una vez, me da ese elemento. Aquí recordemos que, recuerde que el que haya olvidado cómo eran estos, eran esos monos viven acá, ¿cierto? Son todos los posibles restos de dividir cualquier entero en n, ¿cierto? Yo tomo cualquier entero, lo divido en n, me puede dar o resto 0, o resto 1, o resto n menos 1. Y dependiendo de los restos, yo voy guardando numeritos acá. Entonces, este es cíclico porque es generado por el 1, porque yo me tomo la clase del 1 y la puedo ir sumando, ¿cierto? Si yo sumo la clase del 1, recuerden que esto se suma súper fácil, ¿cierto? Esto es simplemente sumar las cosas que están acá adentro. Esto me da la clase del 2. Luego, si sumo esto 3 veces, me va a dar la clase del 3. Si lo sumo 4 veces, me va a dar la clase del 4. Si lo sumo n menos 1 veces, me va a dar esta clase de acá. Y así ya completé a todos los elementos. Pero si yo sigo sumando esto de aquí,
Entonces yo voy a obtener la clase del n sobre n, pero esto es igual que la clase del 0, ¿cierto? Porque si yo divido n en n, eso me da 1 y tiene resto 0, por lo tanto tiene que ser igual a esta clase de acá. Si yo sigo, voy a obtener la clase del n más 1 sobre n, pero esto tiene resto 1 si yo divido n más 1 sobre n. Por lo tanto, esto va a ser igual a la clase del 1. Y así se van a ir formando todos los anteriores. ¿Sí? Por lo tanto, este grupo es cíclico porque es generado por el 1. Ah, bueno, y el 0, acá está, ¿cierto? El 0 aparece como por acá al final. Y eso. Les recomiendo que recuerden de álgebra cómo se trabajaba en estas clases de acá. Vamos a volver a ocuparla en todo caso en un ejercicio más adelante. Sí. Ya, y eso. Entonces, un teorema muy interesante es que todo grupo cíclico es abeliano. O sea, es súper increíble ese teorema. Yo me encuentro cualquier grupo cíclico y siempre, o sea, cualquier grupo que satisface eso, y siempre va a ser conmutativo con su operación. Siempre va a ser abeliano. Y la demostración es bastante sencilla. Entonces, un ejercicio. Entonces, todo grupo... se me perdió el lápiz. Ahí está. Todo grupo cíclico es abeliano. ¿Sí? No hay duda, estoy avanzando muy rápido, ¿no? Ustedes me dicen nomás y yo me detengo. Ya, todo grupo cíclico es abeliano. Entonces lo que voy a hacer es darme un grupo cíclico y voy a mostrar que ese grupo cíclico es abeliano. Entonces sea G un grupo cíclico, cualquiera. Sea G cíclico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea cíclico? Nos devolvemos a la definición. Quiere decir que existe un elemento en G tal que G es igual al generado por ese elemento. Es decir, todo elemento en G se escribe con una potencia de A. ¿Sí? Esto es A a la N con N en los enteros. Perfecto. Entonces, yo quiero mostrar que este grupo es abeliano. O sea, me voy a tomar dos elementos en G y voy a mostrar que estos conmutan. Tiene que operar uno primero con el otro, es lo mismo que hacerlo al revés. Entonces, sean X e Y en G. ¿Sí? Y notemos que como X e Y están en G y G es cíclico, se pueden escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo aquí bien. Como X está en G, eso implica que existe un entero tal que X es igual a la N, ¿cierto? O sea, A operado N veces con la operación de grupo. Y como Y también está en G, tiene que existir otro entero, no necesariamente el mismo, un M, por ejemplo, en Z, tal que Y es igual a la M. ¿Sí? Y eso va a ser clave porque vamos a ocupar aquí la conmutatividad en Z. Ahí. Entonces voy a tomar la operación entre X e Y. Entonces voy a tomar X por Y. X se escribe como A a la N. Y se escribe como A a la M. Entonces, por propiedad en los grupos, ¿cierto? Uno puede mantener la base y sumar los exponentes, ¿cierto? Esto lo puede mostrar por inducción. Y, bueno, esta es propiedad de los grupos. Y aquí yo lo que puedo hacer es ocupar la conmutatividad en Z. Entonces Z es conmutativo con la suma. O abeliano, más bien dicho. Z abeliano. Entonces esto sería A elevado a M más N. ¿Sí? Los cambios de posición simplemente. Y volviendo a ocupar la propiedad de separar potencias,
Entonces, por propiedad de los grupos, esto nos va a quedar A a la M por A a la N, y A a la M es I y A a la N es X. Por lo tanto, se implica que XI igual a I por X. Hermoso, ¿no? Porque ocupamos simplemente la conmutatividad en Z y esta propiedad de las potencias en los grupos y mostramos que todo grupo cíclico tiene que ser abeliano. Bueno, aquí se puede sacar más información, ¿cierto? O sea, todo grupo que no sea abeliano no va a poder ser cíclico. Entonces, por ejemplo, muestre que este grupo es cíclico. Ah, no puede ser cíclico porque es abeliano. O refute, este grupo es cíclico o no. No puede ser cíclico porque no es abeliano. Y bueno, y si es abeliano, va a tener la posibilidad de ser cíclico, ¿cierto? También eso es otra cosa importante, no todo abeliano es cíclico. Lo que pasa es que todo cíclico es abeliano, pero no al revés, no todo abeliano necesariamente es cíclico. Entonces aquí algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, Z2 plus Z2, que este es el grupo de Klein con la suma. Entonces, este es abeliano, pero no cíclico. Otro ejemplo, con respecto a con la ayudantía de la semana pasada, el grupo diedral de un polígono regular de n lados con la composición no es cíclico, pues no es abeliano. ¿Qué más? Bueno, los cuaterniones todavía no los vemos. Ah, bueno, y eso en general. No sé si vieron en clase al grupo simétrico de n letras con la composición. Tampoco puede ser cíclico porque no es conmutativo, porque no es abeliano. Y al final de la ayudantía vamos a ver un grupo cíclico más, que es el conjunto de las raíces de la unidad, las raíces cuartas de la unidad. ¿Sí? Si yo junto todas las raíces cuartas de la unidad, o sea, tomo las soluciones de esta ecuación en los complejos, el conjunto de soluciones, que en este caso va a ser 1, menos 1, y menos i, esto me va a formar un grupo cíclico con la multiplicación en los complejos. Eso lo vamos a ver al final. Y creo que no se me escapa nada ahí. No. Ya. Ahora viene un ejercicio que es que, según mi punto de vista, es bien difícil entenderlo. Estos son ejemplos. Porque tiene mucho tecnicismo. Es bien técnico. Pero si vamos lentito, yo creo que es entendible. Entonces, todo grupo cíclico es abeliano. El siguiente ejercicio nos dice que si yo estoy en un grupo cíclico, y veo los subgrupos que hay en ese grupo cíclico, o sea, los grupos más chiquititos que están metidos en el grupo cíclico, estos subgrupos también son cíclicos. ¿Sí? O sea, también tienen un elemento que los genera. Entonces eso se escribe así. Todo grupo cíclico. ¿Cómo lo puse acá? Para mejor mantener. Ah, ya. Demuestre. Esto es como un ejercicio. Demuestre que todo subgrupo. Esto es medio enredado, pero es todo subgrupo de un grupo cíclico
también es cíclico. ¿Sí? O sea, aquí me estoy refiriendo con esto que si G con puntito es cíclico y H es un subgrupo de G, entonces H con puntito también es cíclico. A eso me estoy refiriendo. Y para esta demostración vamos a ocupar algunos resultados de los naturales, un resultado en los naturales y un resultado en los enteros, que es el algoritmo de la división. Esta técnica que voy a ocupar ahora del algoritmo de la división les va a servir harto para la tarea que les vamos a subir hoy día, así que para que estén bien atentos. Y el principio del buen orden. Quizás los voy a escribir aquí en rojo, por si nunca lo han visto o no lo recuerdan. Entonces aquí un recuerdo. Entonces el principio del buen orden es bien intuitivo, no es para nada raro. Nos dice que si yo tengo un subconjunto en los naturales que es no vacío, ese conjunto siempre tiene elemento mínimo. ¿Cierto? Es bien intuitivo. Si yo tomo un conjunto de números naturales, ¿sí? Más chico que, bueno, no necesariamente más chico, puede ser todo n, pero la idea es tomar algo que esté dentro de n. Yo siempre puedo encontrar un elemento que es más pequeño que todos los demás. Entonces ese es el principio del buen orden. Entonces el principio del buen orden nos dice que si A es un subconjunto de los naturales con A no vacío, importante esa hipótesis, porque si A fuese vacío no tiene elemento y por lo tanto tampoco puede tener mínimo. Eso implica que A tiene elemento mínimo. O sea, elemento mínimo me refiero a que al compararlos con los demás es más chico, ¿cierto? Con la relación de orden que hay en n. Ese es el principio del buen orden. Que por lo general es como un axioma, no se demuestra. ¿Cierto? Pues si, de hecho, uno puede demostrar que el principio del buen orden, si es que uno tiene a mano el principio de inducción, no el principio de inducción, sí, pues el principio de inducción, uno puede demostrar que es equivalente al principio del buen orden. O sea, ocupar el principio del buen orden, en realidad estamos ocupando implícitamente el inducción. Sí, pero eso nada que ver. Esto es, si yo tengo un conjunto en los naturales no vacío, ese tiene un elemento mínimo. Y el otro es el algoritmo de la división. En Z. Algoritmo de la división. Es que si yo tengo dos enteros, entonces si A y B son dos enteros, con B distinto de 0, existen Q y R en Z, tal que A se puede escribir como Q por B más R, donde R es 0 o bien eh, Q es menor a R. ¿Sí? Este es uno. O sea, pasa una de esas dos cosas de ahí. Y esto es lo que generaliza el dividir, ¿cierto? R sería como el resto de dividir A en B. Y eso yo espero que lo hayan haber visto en álgebra con la profe Leslie, creo que le hizo a usted. Pero vamos a ocupar estos dos principios de acá. El algoritmo de la división, que se puede demostrar, y este que es más bien un axioma, el principio del buen orden, que se asume nomás. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que queríamos, tenemos que tomarnos un grupo cíclico y un subgrupo de este grupo cíclico y demostrar que ese subgrupo también es cíclico. Entonces, demostración, entonces sea sea G cíclico,
y H un subgrupo de G. Bueno, aquí no lo escribí, lo pensé, pero no lo escribí. Cíclico y H un subgrupo de G. Ya. Como G es cíclico, por definición, entonces como G es cíclico, implica que existe, digamos, A en G, tal que G es igual a el generado por A. ¿Sí? O sea, todos los elementos en G son potencias de A. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí nuestro norte, ¿cierto? Por demostrar que existe un B en G, tal que, eh, tal que H, que es el subgrupo que me estoy dando, es el generado por ese B. O sea, H es cíclico también. ¿Sí? Eso va a ser nuestro horizonte, a donde vamos a llegar. Ya, perfecto. Entonces, tenemos a H un subgrupo de G. Note que H puede ser tan pequeño como queramos, ¿cierto? H puede solamente contener a la identidad y puede ser ese subgrupo trivial, ese subgrupo fome, que solamente contiene a la identidad. Entonces, si H es igual solamente a la identidad o al elemento neutro en G, esa es una opción para subgrupo, entonces H es el generado por E, ¿cierto? Porque si H es E, entonces cualquier potencia de E me va a seguir dando E. Por lo tanto, si H es solamente el elemento neutro o la identidad, que también se le dice, H es generado por E y por tanto H es cíclico. Y terminamos. Para ese caso, por lo tanto H es cíclico. Por lo tanto, hay que ver el otro caso, en el caso en el que H no sea este subgrupo tan fome, tan trivial. Entonces, si H no es esto, aquí la cosa se pone más difícil. Harto más difícil, porque hay que ocupar estos dos principios que puse en rojo. Ya. Si H no es la identidad, quiere decir que hay otro elemento en H que es distinto a la identidad, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que existe un Z en H con Z distinto a la identidad. Voy a seguir la misma estructura que puse acá en mi cuaderno, con SZ distinto a E. En particular, como H está contenido en G, porque H o K, así H. Sí. Como H está contenido en G, ¿cierto? Al ser subgrupo tiene que ser un subconjunto también. Entonces, este Z también tiene que estar en G, ¿cierto? Y este G, recordemos que era generado por A. Entonces, como H está contenido en G, eso implica que Z tiene que estar en G. Y si Z está en G, como G es cíclico, eso implica que existe un entero, J, digamos, cualquier entero, tal que Z es igual a la J. ¿Sí? Porque G es cíclico, por lo tanto yo lo puedo escribir como potencia de A al Z. Perfecto. Por lo tanto, lo que vamos a tener, entonces, es decir, en vez de escribir Z, yo voy a escribirlo de esta forma. Es decir, vamos a tener que A a la J, vamos a tener que A a la J tiene que estar en H, ¿cierto? Por esto de aquí. Luego A a la J tiene que estar en H. Y más aún, como H es un subgrupo, es decir, es un grupo, tiene que estar el inverso también de este en H, que tiene que ser distinto a la identidad también. Entonces, como H es grupo, porque es subgrupo de G, entonces a la menos J, que es el inverso de A a la J, también tiene que estar en H. ¿Sí? O sea, ¿por qué sí, cierto? Porque es cerrado bajo lo inverso. Si yo tengo un elemento, también tiene que estar su inverso.
Así que por lo menos tenemos 3 elementos en H. Tenemos la identidad, que tiene que estar por ser grupo, tiene que estar este, ¿cierto? Por esta parte de aquí, por esto de aquí, y tiene que estar el inverso del de acá. Y por supuesto tienen que estar todas las potencias de este, ¿cierto? Porque es un grupo y es cerrado bajo operación. Pero nos interesa este y este de acá. Entonces aquí recordemos que J es un entero. Nosotros no sabemos el signo de J. J puede ser positivo o negativo. Pero en todos los casos, H siempre va a contener a una potencia positiva de A. ¿Cierto? Porque si J es positivo, entonces va a contener a esta potencia, que va a ser una potencia positiva de A. ¿Cierto? Y en el caso en el que J sea negativo, entonces va a contener a esto de acá. Si J es negativo, entonces esto de aquí tendría que ser positivo. Y también va a contener una potencia positiva de A. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es definir este conjunto. Entonces se define P como, y aquí donde voy a ocupar el principio del buen orden, se define P como los naturales tales que A a la N esté en H. O sea, ¿qué va a ser P? Van a ser los números naturales, ¿sí? Tal que si yo elevo a ese natural y eso me está en H, entonces ese natural va a vivir en P. ¿Sí? Y nosotros podemos ver que este P necesariamente tiene que ser no vacío, porque o bien esto está en P, perdón, o bien J está en P, o bien menos J tiene que estar en P, porque A la J está en H, o bien A la menos J también está en H. Entonces aquí lo voy a escribir. Notemos que P es no vacío, pues o bien J está en P, esto en el caso en el que si esto está en H y J sea positivo, ¿cierto? Porque J es cualquier entero, no sabemos si es positivo o negativo. O bien menos J está en P. Porque tendríamos esto y estaríamos suponiendo que J es negativo. En cualquiera de los casos, en cualquier caso, este conjunto va a ser siempre no vacío. Porque J o menos J tiene que estar en P. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un subconjunto de los naturales no vacío. Por el principio del buen orden, tiene que haber un elemento minimal. Entonces, como P está contenido en N y P es no vacío, por el principio del buen orden, lo voy a escribir así, existe D natural tal que A a la D está en H y D es mínimo. ¿Sí? O sea, existe una potencia mínima, un natural mínimo, más chico, tal que si ese yo lo elevo a A, va a estar en H. ¿Sí? A eso se refiere que es mínimo. O sea que si yo encuentro cualquier otra potencia, tal que al elevar a esa potencia, eso me permanece en H, entonces D tiene que ser menor a esa otra potencia. Eso es lo que quiere decir que D sea mínimo. Hay un elemento más pequeño que me hace esto, de aquí. ¿Sí? D es el natural más chico con esta propiedad. Y eso va a ser importante ahora. Ya, porque esto es solamente, o sea, todo lo que hicimos acá, desde aquí, digamos, desde aquí, era solamente para justificar esto, que existía un elemento mínimo con esta propiedad, ¿cierto? En algunos libros como que no se menciona que aquí se ocupa el principio del buen orden, pero en realidad se está utilizando, ¿sí? Solamente se dice que existe un elemento mínimo, pero no se justifica por qué. Pero aquí lo justificamos, es por el principio del buen orden.
Entonces, perfecto, vamos a tener un elemento mínimo que me va a hacer esto de aquí. Ya, entonces, lo que voy a hacer ahora yo, me voy a tomar un elemento acá. Voy a tomar un elemento en H y voy a encontrar que cualquier elemento en H se puede escribir como alguna potencia de algún elemento en G. Entonces me voy a tomar un elemento en H arbitrario, cualquiera. Entonces, por ejemplo, sea I en H un elemento cualquiera. Un elemento cualquiera. ¿Sí? Nuevamente, como I está en H, en particular tiene que estar en G. Entonces, como H está contenido en G, tiene que existir un I, por ejemplo, en Z, tal que I se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Lo que voy a hacer yo ahora, voy a ocupar el algoritmo de la división entre este y este de aquí. ¿Sí? Voy a ocupar el algoritmo de la división en Z, porque D y N son números enteros. Entonces, por el algoritmo de la división, vamos a tener que, bueno, aquí dividiendo I en D, tienen que existir entonces Q y R en Z, tales que I es lo mismo que D por Q más R, con R igual 0, o bien D menor a R. ¿O no? Lo puse mal, parece aquí, ¿o no? No, perdón, aquí me equivoqué. Es R menor a D. O sea, el resto tiene que ser menor a eso de ahí. Entonces, o pasa eso o pasa esto de acá. Claro. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Aquí ocupé el algoritmo de la división entre D e I. Nada más que eso. O sea, ahí yo lo puedo escribir de esta forma. Entonces, yo voy a tomar a esta potencia. Entonces, yo voy a escribir a A a la I. Yo puedo escribir a esa I de esta forma. Por lo tanto, esto lo puedo escribir siempre así. Y esto va a ser A a la de Q por A a la R. ¿Sí? O mejor, mejor voy a hacer otra cosa. De aquí voy a despejar R. Entonces aquí voy a escribir I menos dq igual a R. Y lo que voy a trabajar es A a la R. Entonces A a la R se puede escribir de esta forma. O sea, el R se puede escribir de esta forma, como esa diferencia. Entonces I menos dq. Y esto va a ser A a la I esto es por propiedades de las en los grupos, ¿cierto? Esto va a ser A a la D elevado a menos Q. ¿Sí? Es lo mismo. Y vamos a tener algo aquí interesante. Vamos a tener que A a la I nosotros sabemos que está en H, ¿cierto? Porque I está en H, o sea, todo esto tiene que estar en H. Entonces esto de aquí tiene que estar en H. A elevado a D, por lo que salió al principio del buen orden, también tiene que estar en H. Por lo tanto, esto de aquí también tiene que estar en H. Y por supuesto, cualquier potencia de algo que esté en un grupo también tiene que estar en el grupo. Por lo tanto, todo esto elevado a menos Q también tiene que estar en H. Y por lo tanto, yo voy a estar operando cosas que están en H. O sea, esto está en H, esto está en H, todo esto tiene que estar en H. ¿Sí? O sea, eso implica que A a la R tiene que estar en H. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener una potencia de A en H, pero nosotros sabíamos, por lo de acá, que D era el entero más pequeño con esa propiedad, por lo que salió al principio del buen orden. O sea, D es el exponente D es el más chico que me hace esto de aquí. Por lo tanto, si yo pillo otra potencia, como el R, ese R necesariamente tiene que ser mayor a D. Entonces, como D era el mínimo con esta propiedad,
con esta propiedad, implica entonces que R tiene que ser necesariamente mayor a D, porque D era el más chico con esa propiedad, por lo tanto si hay otro, ese otro tiene que ser mayor a D. Pero si R es mayor a D, entonces nos devolvemos acá, entonces esto ya no se va a cumplir, ¿cierto? Porque eso es todo lo contrario, R menor a D. Por lo tanto, si esto no se cumple, se tiene que necesariamente cumplir esto de acá. ¿Sí? De ahí el O, ese O está tan importante. Y si no se cumple esto de aquí, entonces necesariamente se tiene que cumplir esto de acá. Entonces eso implica que R necesariamente tiene que ser 0. Entonces esta técnica de despejar el R y trabajarlo teniendo en mente un elemento minimal es bien útil, se ocupa harto en teoría de grupo. Esto de, por ejemplo, si el D fuese el orden de algo, refiriéndome a la tarea, también se hace algo parecido, ¿cierto? Se llega a que el R tiene la misma propiedad que el D, pero el D es el elemento minimal que hace eso. Por lo tanto, R tiene que ser necesariamente mayor a D. Por lo tanto, esta parte de aquí no se va a cumplir y R necesariamente tiene que ser 0. Y si R es 0, si nos fijamos, nos devolvemos acá, nos va a guiar que I tiene que ser igual a DQ. ¿Sí? Y si I es igual a DQ, eso implica que el elemento arbitrario que me tomé, este de aquí, en H, que era igual a la I, se va a poder siempre escribir como A por DQ, y esto siempre va a ser un a la DQ, y todo eso elevado a Q. Perdón, un A elevado a D, y todo eso elevado a Q. Y A a la D nosotros sabemos que es alguien en G, ¿cierto? Por lo tanto, yo cualquier elemento, porque este elemento yo me lo tomé arbitrario, se puede escribir siempre como una potencia de a la D. Entonces eso implica entonces que H es el generado por A a la D. Y por lo tanto H es cíclico. Allí Q es entero. Y esa es la demostración. Es bien larga, tiene harto tecnicismo. Tremendo, tremendo, ¿cierto? Hermoso. Yo también cuando la vi exploté de alegría. Pero claro, tiene harta justificación entre medio que muchas veces no se da. Por ejemplo, el tema del principio del buen orden es tan importante porque yo puedo tener un conjunto, puedo tener, por ejemplo, este conjunto P. ¿Dónde está el conjunto P? Se me perdió. Yo puedo tener este conjunto P, pero en principio no puedo asegurar que tiene elemento mínimo. ¿Por qué puedo asegurar que tiene elemento mínimo así? ¿O por qué puedo asegurar que es no vacío? Entonces, por eso está toda esta justificación, pues del H, del menos H, y el principio del buen orden, que te asegura ese elemento mínimo en un subconjunto de los naturales. Y entonces todo eso es importante. Y esta técnica del algoritmo de la división es bien recurrente. O sea, siempre lo que se hace aquí es despejar el R y trabajar con el R y ver qué propiedad tiene el R. Y casi siempre este D es un entero que cumple una propiedad de ser mínimo de algo. Sí, ahí en la tarea se define lo que es el orden de un elemento, que también es un entero mínimo que te hace tal cosa. Entonces también uno puede ocupar el algoritmo de la división y ve que R también satisface esa propiedad que cumplía este D. Y entonces por lo de aquí, necesariamente R tiene que ser 0. Y entonces aquí quedan cosas bonitas porque te queda esto como múltiplo de acá, ¿cierto? O sea, te queda D por Q nomás. Y ahí eso es bien interesante. Bueno, ese era el ejercicio más difícil que se trae hoy día. Así que ahora nos podemos relajar porque vienen cosas más sencillas. No, ya. Ya.
Ya, este lo trajo el amigo Arthur. ¿Qué dice? Ya. Demuestre. El que se haya perdido entre medio en cualquier parte, recuerden que esto va a quedar grabado. Yo lo subo al canal de YouTube, pero a veces me cuesta un poco subirlo porque quedan como muy pesados, así que tengo que dejarlo como durante toda la noche la cuestión ahí subiéndose, pero yo creo que ya en la semana del receso ya estará arriba el video. Entonces demuestre, ¿por qué puse aquí grupo? Que demuestre que G definido de esta forma, estos son los números complejos. Este es un subgrupo de los números complejos, ¿sí? O sea, aquí poniendo enteros, no números reales, sino que numeritos enteros. Esto con la suma de números complejos no es un grupo cíclico. Vamos a asumir que esto es un grupo, ¿cierto? No es tan complicado de demostrar. No es, no es cíclico. Entonces, siempre que le piden mostrar que algo no es cíclico, lo primero que uno hace es ver si es abeliano. ¿Sí? Pero uno puede ver fácilmente que es abeliano porque los complejos son abelianos con la suma. Por lo tanto, un grupito más chiquitito también lo tiene que ser. Así que por ahí no va la cosa, ¿cierto? Es abeliano, por lo tanto puede ser cíclico como no lo puede ser. Entonces vamos a suponer que es cíclico. O sea, vamos a suponer que este es generado por algún complejo de esta forma. Entonces, supongamos, entonces esto es demostración. Eh, supongamos que G, eh, supongamos que G es cíclico, ¿sí? Estamos suponiendo que G es cíclico, eso implica que existe eh, algún X más Y por Y en G, tal que G es el generado por eso de ahí. ¿Sí? Recuerden que aquí hay que poner un elemento en G y por eso tiene esa forma. Hay aquí Y, obviamente, Y al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces generado por eso. Y aquí como estamos en un grupo aditivo, esto se ve, bueno, lo voy a escribir en general, ¿cierto? Esto es A a la N, con N en lo entero. Aquí me equivoqué, esto es un conjunto. Pero como estamos en un grupo aditivo, lo que estoy haciendo aquí es sumar esto n veces. Por lo tanto, esto en realidad es nx más y ni, ¿cierto? Solamente por estar en un grupo aditivo. Por lo tanto, tenemos que todo elemento en G se puede escribir de esta forma. O sea, y como lo hicimos para los reales, ¿cierto? En particular, para ciertos elementos de acá, se tiene que cumplir esto de aquí también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que yo me voy a tomar acá, en particular, para... Se me olvidaron cuál eran. Era el 1 más 2i en G, ¿cierto? En particular, para este elemento que vive acá, tiene que existe algún n entero, tal que 1 más 2i tiene que ser igual a nx más i ni. Y para también, ¿cuál era el otro? Aquí en realidad uno puede tomarse cualquiera y va a llegar a casi siempre una contradicción. Pero quiero tomarme los mismos de acá. Va a existir otro entero, no necesariamente igual al de arriba, tal que 3 más 2i es mx más i mi. ¿Sí? Ya esto le vamos a llamar ecuación 1 y esto le vamos a llamar ecuación 2. Perfecto. Entonces, de 1
Entonces recuerden cómo se igualaban los complejos, ¿cierto? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces vamos a tener que 1 tiene que ser igual a nx y 2 tiene que ser igual a ni. ¿Sí? Y recuerden que, y aquí viene la importancia de que estos coeficientes de aquí estén en z. ¿Sí? Porque como están en z, van a haber bien pocas, van a haber pocas soluciones para n y x e y, ¿cierto? Porque son números enteros. No pueden ser cualquier cosa. Si fueran reales, habrían infinitas, ¿cierto? Uno podría despejar y empezar a encontrar soluciones. Pero como son enteros, hay bien pocas. Una combinación es que n sea menos 1, por ejemplo, y que x sea menos 1 también. Y ese producto me va a dar 1. Entonces, de aquí uno puede sacar casos. Entonces, por ejemplo, un caso 1, es que el n sea igual a menos 1, por lo tanto, x tiene que ser igual a menos 1, y y tiene que ser igual a menos 2, ¿cierto? Ese sería un caso. Ahí ustedes lo pueden reemplazar y verificar. Entonces, si n es igual a menos 1 y x igual a menos 1 y y es igual a menos 2, podemos probar con estos elementos acá, en 2. Entonces, probemos este caso en 2. En la ecuación 2. ¿Por qué probemos este caso en la ecuación 2? Porque tenemos valores para x e y. Entonces podemos reemplazar esos valores de acá. Entonces eso nos va a quedar 3 más 2i igual a m, ¿cierto? El m no ha cambiado porque no hemos visto nada para el m, por x, pero x es menos 1, así que le voy a poner un menos acá. Le quiero escribir rápido, menos i por 2 por m. Sí, simplemente reemplacé x e y, pero acá, ahora en 2. Y lo mismo, entonces aquí uno puede igualar parte real con parte real. Esto les va a quedar m igual a menos 3 y 2 igual a menos 2m. Y ahí ya sale la contradicción, ¿cierto? Porque aquí vamos a tener que m tiene que ser igual a menos 3 y acá vamos a tener que m igual a menos 1. Por lo tanto, tendríamos que menos 3 es igual a menos 1, ¿cierto? Eso no puede ser. Contradicción. ¿Sí? Bueno, pero ese fue para este caso, ¿cierto? Podemos tomar otro caso, por ejemplo, el caso 2. El caso 2 podría haber sido n igual a 1, x igual a 1, y igual a 2, por ejemplo. También sirve como solución acá y acá. Y también, pues, volvemos a reemplazar acá en 2 y vamos a llegar también a alguna contradicción parecida. Entonces, reemplazando en 2, y lo hacemos un poquito más rápido, esto sería 3 más 2i, tiene que ser igual a mx, entonces sería m más i por 2 por m, igual a parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, m igual a 3 y m igual a 1, van a llegar al otro lado. Y contradicción de nuevo. Por lo tanto, g con la suma no puede ser cíclico. Entonces ahí tienen un ejemplo de un grupo que es abeliano, pero que no es cíclico. ¿Sí? Y creo que un poquito más arriba les di el grupo de Klein. Este también. Este es el más famoso de todos. Que es abeliano, pero no es cíclico. ¿Cuánto nos queda? Ah, sí, sí alcanzamos a hacer uno más. Ya. Entonces, podríamos ver. Ah, verdad, sí, las raíces cuartas de la unidad.
forman un grupo y el Z8, el Z8 asterisco también. Ah, ya, tablas de Cayley. Ya. Ya, esto quizás les sirve un poquito, bueno, quizás no tanto para la tarea 1. Entonces, esto va a ser lo último, que no es tan largo, cortito. Entonces, se haga las tablas de Cayley. Ya, sí. Esto. De Cayley de este grupo, 1, menos 1 y menos i, con el producto, los números complejos, ustedes pueden mostrar que esto es un grupo, o sea, el 1 sería la identidad, el inverso de menos 1 sería el menos 1 mismo, el inverso de este es el menos i, ¿cierto? Y el inverso de menos i es el i. Y es asociativo porque está metido en los complejos. Entonces, para este grupo y para Z8Z, ya explico ya qué significa Z8Z con el asterisco arriba, con el producto. Sí, Z. Sí, porque cuando uno trabaja con este conjunto y le quiere dar una estructura de grupo, uno lo que hace es poner una suma acá. ¿Sí? Con la suma siempre funciona eso. Pero si uno quiere poner el producto de las clases, ¿sí? Que las clases se multiplican tal cual, no hay ninguna diferencia. En Zn, por ejemplo, se multiplican así. Sí, pero lamentablemente esto con el producto no forma un grupo, porque no todos los elementos son invertibles, no todos tienen inverso. Entonces lo que uno hace es definir este conjuntito nuevo, en donde esto sí forma un grupo con el producto. Y aquí los que van a vivir son estos elementos. Aquí quiero que me crean nomás, que no. Bueno, aquí no el 2. No lo vamos a demostrar porque no alcanzamos, pero viven estos elementos. Que son básicamente los enteros que son coprimos a 8. O sea, que son relativamente primos. Que no tienen divisor en común aparte del 1. ¿Sí? Si yo tomo todas esas clases, esto con el producto sí forma un grupo. Aquí ya todos los elementos sí tienen inverso. Y, por ejemplo, el 1 va a tener... El 1 va a ser la identidad, ¿cierto? Con esta definición de acá. Claro, y si se fijan, esto con el puro producto no puede formar un grupo porque la clase del 0 no tendría inverso, no sería invertible. Y hay otros elementos también que no son invertibles. ¿Sí? Estos son bien raros, los enteros módulo algo. Entonces, los que sí son invertibles, sí o sí, son estos de acá. Entonces, uno construye este conjunto. Es el mismo Z8, pero restringido solamente a estos conjuntos de acá. O sea, quitamos varios elementos. Quitamos, de hecho, 4 elementos y dejamos estos 4 de acá nomás, que son los que son coprimos a 8. Entonces vamos a hacer las dos tablitas. Entonces la tablita para el H. Entonces primero veamos la tablita para el H. Entonces para H, ¿cómo nos va a quedar? Entonces vamos a tener el producto y aquí uno lo que hace es poner los elementos de H simplemente. Menos 1. Ahí. Y uno empieza a multiplicar, ¿cierto? Igual como uno lo hacía en probabilidades. No sé si se acuerdan cuando uno estudiaba como dados y cuestiones.
empezaba a ver combinaciones, como con cruces. Aquí es lo mismo, pero aquí lo que hay que hacer es operar. Entonces hay que hacer uno por uno, uno. Como el 1 es neutro, toda esta filita nos va a quedar igual. Menos 1 y menos i, ¿cierto? Estas ya nos van a quedar tan igual. Entonces, con el menos 1 empezamos a multiplicar. Menos 1 por menos 1 nos da 1. Menos 1 por i nos da menos i. Menos 1 por menos i nos da i, positivo. I por menos 1, menos i por i menos 1, i por menos i 1, menos i por menos 1, i, menos i por i 1, menos i por menos i menos 1. ¿Sí? Esa va a ser la tablita para el h. Estas, si se fijan, son justamente las raíces cuartas de la unidad, ¿cierto? Estos son los números complejos que satisfacen esto. Y eso hace la tablita. Para el que no sabía construirla, así más o menos se hace. Y aquí uno puede ver fácilmente que esto es cerrado bajo operación porque todos los elementos de aquí están en H. Uno puede ver que todos los elementos tienen inverso porque en cada fila aparece un 1. Si se dan cuenta, está el 1 acá, está el 1 acá, está el 1 acá y está el 1 acá. ¿Sí? Así uno comprueba mediante la tabla que todos los elementos tienen inverso, ¿cierto? Sale un 1 aquí, sale otro acá, sale otro acá y sale otro acá. O sea, por ejemplo, para ver el inverso del i, me voy a donde está el 1 y subo. Ah, ya, el inverso de i era menos i. Y así uno va viendo. El inverso de menos i tiene que ser el i también. Y además es asociativo porque está metido en los complejos en los complejos sin el cero, ¿cierto? Porque estamos viendo con el producto. Es asociativo. ¿Y qué más? Es cerrado. Ahí tiene elemento neutro, que es el 1. Entonces esto es un grupo. Entonces H con el producto del grupo. Y además es grupo cíclico. Eso es importante. El grupo y cíclico. ¿Por qué? Porque si yo me tomo, por ejemplo, el conjunto generado por el I, entonces yo armo qué elementos están acá. Entonces hago un pequeño borrado. Entonces primero hago el I solito, luego hago I por I, ¿cierto? Aquí la operación es el producto, por lo tanto tengo que multiplicar. I por I es menos 1. Luego hago I al cubo, ¿cierto? Hago I por I por I, que sería lo mismo que multiplicar menos 1 por I, que nos daría menos I. Y I a la cuarta, que nosotros sabemos que eso es 1. Y si se dan cuenta, si sigo, I a la quinta tiene que ser I a la sexta menos 1. ¿Se acuerdan que en el colegio cuando nos daban potencias gigantes de I, por ejemplo, I a la 4000, lo que uno hacía era dividir esto en 4 para que nos aparezca un 1? Aquí algo parecido. Entonces, el I es cíclico porque yo hago potencias de I, formo todo H. Por lo tanto, todo esto es H. Claro, y H es cíclico. Sí, y es fácil mostrar, o sea, no es tan complicado mostrar que si yo tengo que un elemento genera todo H, entonces su inverso también genera todo H. O sea, qué sé yo, una tarea para usted. Mostrar que H es también generado por menos I. O sea, tiene dos generadores. Cuando un grupo es cíclico, su generador no es único. ¿Sí? Porque siempre está su inverso. El inverso también siempre genera todo. Aquí el inverso de I es menos I. Y uno puede ver además que es abeliano, ¿cierto? Obviamente va a ser abeliano porque es cíclico, pero solamente viendo la tabla uno puede ver que es abeliano. Y una forma que yo ocupo para ver que es abeliano, cuando me escriba esta cosa, ahí sí, es abeliano, pues la matriz
1 menos 1, I menos I, pero no demorarme tanto, I menos 1, 1 menos I, 1 menos 1, es simétrica. Ahí esas se las dejo para que la piensen. O sea, lo que hice fue tomarme esto como una matriz. ¿Sí? Esto de aquí. Siempre que esto me dé una matriz simétrica, o sea, tal que al calcularle la transpuesta me da la misma matriz, entonces el grupo es abeliano. Es un ejercicio bien bonito, o sea, un grupo es abeliano, sí, solo sí, su tabla de Cayley es simétrica. Pero si quiere lo hace a mano nomás, y es abeliano porque más fácil todavía porque está metido en los complejos y los complejos son abelianos, ¿cierto? Y más fácil aún porque es cíclico. Y ya vimos que todos los grupos cíclicos eran abelianos. Así que hacer esto es darse vuelta a propósito, ¿no? Y la otra tablita, alcanzaré, chuta, parece que no, para esto de aquí, debía haberle dado más tiempo a esta, que es más rara. Entonces aquí voy a poner, fíjense que no voy a poner los corchetitos, voy a poner los numeritos nomás. Nos vamos a imaginar a los corchetitos ahí. 7, 1, 3, 5 y 7. Entonces el 1, nosotros sabemos que como está definida como está definido el producto, esto tiene que ser necesariamente, si yo pongo un 1 acá, entonces me va a dar el otro elemento siempre. Entonces esto va a ser 1, 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Y aquí empiezo a operar. Entonces 3 por 3 es 9. 3 por 3 es 9. Aquí les voy a mostrar cómo se hacen los primeros elementos, los otros lo hacen ustedes. Entonces 3 por 3 es 9. Pero 9 no vive acá. No está en este conjunto. ¿Cierto? Está escrito de otra forma. Entonces lo que yo voy haciendo, que es lo mismo que dividir, lo que uno va haciendo es quitarle múltiplos de 8 al 9. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo quitar 8 al 9. Si yo le quito 8 al 9, esta clase no se afecta y me queda solamente el 1. Porque 8 menos 9 menos 8 es 1. Yo le pude haber quitado 16 y esto también me va a quedar una equivalencia, pero me va a seguir quedando un elemento que no estaba en el conjunto. Así que en realidad el 9 es el 1. Esto es 1. Por ejemplo, 3 por 5. Acá. Entonces esto nos va a quedar 15. Entonces yo le puedo quitar un múltiplo de 8. Lo voy a quitar 8 de nuevo. Entonces si le quito 8, esto me va a quedar 7. ¿Cierto? Por lo tanto, esto en realidad era la clase del 7. Creo. Sí, la clase del 7. Y así, ustedes toman, por ejemplo, 3 por 7, nos va a dar 21, y yo le puedo quitar un múltiplo de 8. Le puedo quitar 8, le puedo quitar 16, le puedo quitar lo que venga después, ¿cierto? Pues yo le puedo quitar 16, por ejemplo. O le puedo quitar 8, ¿sí? Porque cuando son números más grandes conviene quitar múltiplos más grandes. Entonces, si yo le quito 8, esto me va a quedar 17. Pero esto sigue no estando en el conjunto, ¿cierto? No está el 17, por lo tanto esto yo le puedo seguir quitando 8 y esto me va a dar 9. ¿Sí? Aquí creo que estoy haciendo algo mal. 9 menos 8 lo hice bien. Sí, pues lo hice asquerosamente mal. 21 menos 8 es... Y disculpe, yo soy pésimo para esto, es 13. Ahí sí. Y al 13 yo le quito 8 y eso me da 5. Sí. Y así ustedes pueden ir rellenando los otros. O sea, este de aquí les tiene que dar 7, este 1, este 3, este 5, este 3 y este 1. ¿Sí? Así se hace la tablita para este de acá. Y uno puede ver que este grupo es abeliano, porque esta tablita aquí es simétrica, si quieren ver. Pueden calcularle la transpuesta a esta matriz de acá. Y no es cíclico. Ya.
Yo espero poder hacer esto en 2 minutitos, no es para nada largo, pero si ustedes se dan cuenta, cualquier elemento de acá, y es muy especial este grupo, cualquier elemento, por ejemplo, 1 por 1 me dio 1, 3 por 3 me dio 1, 5 por 5 también me dio 1, y 7 por 7 también me dio 1. O sea, todos los elementos en Z8 asterisco al cuadrado me da 1. ¿Sí? Eso es bien poderoso. Entonces, note, note que, note que si X está en Z8, asterisco, entonces X al cuadrado siempre da 1. Entonces, supongamos que Z8 asterisco es cíclico. Entonces, eso implica que existe un X en Z8 asterisco, tal que Z8 tiene que ser generado por X. ¿Sí? Y aquí viene la contradicción, porque X está en Z8 y por lo tanto su cuadrado tiene que ser 1. Entonces, si yo veo el generado por X, entonces voy a tomar a X como el primer elemento, el segundo va a ser X al cuadrado, pero X al cuadrado es 1, porque todos los elementos cumplen eso, viendo la tablita, ¿cierto? Aquí les queda la diagonal con puro 1. Por lo tanto, en particular, este también tiene que cumplir eso. Por lo tanto, el segundo elemento del generado va a ser X al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, el siguiente va a ser X, voy a hacer X al cubo. El siguiente va a ser 1, y así, ¿cierto? Por lo tanto, en este conjuntito van a vivir solamente el 1 y el X. ¿Sí? Bueno, y ahí está la contradicción, ¿cierto? O sea, eso implica que Z8 tiene que ser igual a 1 más X, y eso es contradicción, porque este en realidad tiene 4 elementos y este tiene 2 elementos. Y entonces, aquí fui más rápido porque se me acabó el tiempo. Z8 asterisco con multiplicación no es cíclico, pero sí abeliano. Sí, o sea, que sea abeliano se rescata que Z es abeliano, ¿cierto? Porque aquí lo que uno hace es... Aquí uno puede intercambiar estos porque Z es abeliano, ¿cierto? Y obtiene la multiplicación de las otras dos clases. Y creo que eso. ¿Cuándo te pasaban módulos, subconjuntos finitos, los naturales? Chuta, no leí. ¿Qué pasó ahí, John? Supongo que era el P, ¿no? El P del ejercicio difícil, subconjunto finito de los naturales. No necesariamente finito. Cualquier subconjunto de los naturales sirve. Si tú pensáis, inclusive el n cumple eso, ¿cierto? El n tiene elemento mínimo, pues que es el 1. Y n es lo más grande que uno puede tener como subconjunto de los naturales. El mismo conjunto de los naturales, lo más grande que puede tener es el mismo n. Chuta, se fue. Bueno, pero para los que quedan, para el principio del buen orden no es necesario que el subconjunto sea finito. Puede ser infinito. El tema es que tiene que tener naturales dentro y que sea no vacío. Y ahí uno puede asegurar que hay un elemento mínimo. Pero que sea infinito no quiere decir que no pueda tener elemento mínimo, ¿sí? Y el libro que decía, ¿cuándo te pasaban módulos? Eso lo pasan en álgebra 2, parece. Parece que pasan... eso. Sí, espero que se puedan acordar un poquito de eso porque es súper importante en grupos. Porque, como les dije, los grupos cíclicos que son finitos son efectivamente los ZN. O sea, cualquier elemento
cualquier elemento cualquier grupo cíclico y finito que usted encuentre, va a ser una copia de ZN, de algún ZN. O sea, una copia me refiero a que uno les cambia los nombres a los elementos nomás y, y, y puede hacer un isomorfismo entre ZN y ese grupo cíclico. Hoy día les voy a subir un PDF con las simetrías del cubo para la persona que tiene que hablar sobre eso, que está bien bueno. Y eso, pueden ir a comer si es que no lo han hecho, o si es que ya están comiendo. Provecho. Que estén bien. Nos vemos entonces como se agradece el... sí, pues ahí se lo subo al grupo secreto que tenemos. ¿Dónde subiste el video la semana pasada? Pucha, que pucha ahí, porque estáis perdidos. Puse el link ahí en un curso del canal de YouTube que teníamos en cálculo en varias variables. Pero Ivo, ¿cómo tanto el Ivo? ¿Cómo tan perdido? Ya. Claudio, una última cosa. ¿Sí? Que lo que dijiste último de que un grupo cíclico finito era un isomorfismo con ZN. Sí, a ver, espérate, ¿ya? ¿Qué cosa? Sí, ¿no? Que el grupo cíclico finito, que era un Sí, isomorfismo con ZN, onda, que era una copia de ZN. claro. Exactamente, Eso, sí. lo había dicho el profe la última clase, Ah, ya. que había como había como sacado simetrías de dos cosas distintas, pero onda como muy distintas. Ya, Era la simetría de una mariposa con la simetría de un triángulo isósceles. ya, Y decían que los grupos de simetría de esas cosas eran isomorfos. Que uno como que le sacaba el alma a los cuerpos geométricos y ya. ahí iba sacando grupos. Bueno, esas son cosas que al profe como que le encantan y se va en la volada a veces Sí. como con esos fenómenos que se dan en matemáticas de simetría. Yo no sabía eso, así que bacán saberlo. Gracias, Mauro, por el dato. Una data. Sí, o sea, si pudiera empezar a rayar algo ahora, estaría puro chamullando, porque no cacho mucho de eso, pero sí, pues el profe siempre se saca anécdotas bacanes bueno, a veces. No, no, pero era lo que habías dicho tú, como que era un isomorfismo con ZN. Ah, ya, ya, ya. Prácticamente lo mismo. Ah, ya sí, pues claro, ya, sí. Sí, pues si Que yo tengo, tenía la identidad y una reflexión. ya. Sí, pues si yo tengo cualquier grupo cíclico, el que usted encuentre, un grupo cíclico con las características que les nombré, o sea, que hay un elemento que genera todo, entonces si A es cíclico, lo que sea, ¿cierto? Como ese tema de la mariposa y la cardinalidad de A es N, entonces A es igual a ZN asterisco, o sea, es isomorfo, o sea, exactamente lo mismo trabajar en ZN que trabajar en A. Claro. Y si A es infinito, entonces en realidad lo que uno hace es trabajar en Z. Así que Así los, es. Así es. así que los grupos cíclicos son bien poquitos. Si son finitos, son igual a los ZN. Si son infinitos, es igual a Z. Y eso se puede demostrar en una demostración bastante simple. No es para nada complicado. Cuando veamos isomorfismo, podríamos demostrarlo. Y eso, pues, ¿qué sale? No, pero te preguntaba por el video chiquito con lo que faltaba. Ah, también está en el foro, Ivo, para que lo busque ahí, en todas las cosas que he escrito. Ah, y otra cosa importante es que recuerden enviar las notas. Si no, el profe va a empezar a evaluar y el profe es bien estricto, se fija en cualquier detalle, así que
yo les aconsejo que ustedes manden notas, porque finalmente a ustedes mismos les conviene, ¿cierto? Porque por supuesto que les conviene que se evalúen entre ustedes mismos, a que lo evalúe el profe, y como les digo, es mucho más estricto. Así que eso, no es obligación tampoco enviar notas, pero es un consejo. Ya, pues entonces nos vemos como en 2 semanas más, ¿no? Pero háganlo, claro. Que estén bien, disfruten su semana de receso. Dejar de... Sí. Chao, que estén bien. Vale, Chao, vale, Claudio. Claudio, que esté muy bien. Chao, chao, que estén bien. Chao.